Muy bien. Este libro tiene un bosquejo en 3 puntos y tiene 5 advertencias que generó la impresión en algunos estudiantes en alguna época del protestantismo, básicamente, como que la salvación se perdía. Y lo que estamos descubriendo es que la Biblia asegura que el que recibe a Cristo como Salvador tiene vida eterna. No se puede perder, no hay nadie que le pueda quitar algo que Dios le da a una persona. Y esa es la seguridad de que de esta vida hay otra, pero en la presencia de Dios o lejos de Dios. Y al recibir a Cristo tenemos la seguridad de la vida eterna. No hablamos de religión, hablamos de Biblia, de enseñanza bíblica. Así que vamos a mirar este capítulo 9, porque en estos 28 versículos va a haber 2 temas fundamentales que el autor quiere mostrar. Estos lectores de la carta eran judíos. Los judíos todavía antes del año 70, que no se había destruido el templo, habían recibido a Cristo como Salvador, pero había persecuciones. Había momentos difíciles, algunos iban encarcelados, eran perseguidos, y entonces algunos pensaban, ¿y si nos volvemos al judaísmo que practicamos tantos miles de años? Entonces lo que el autor le está mostrando es que Cristo es mayor que el judaísmo, que es mayor que la religión judía, que es mayor que los profetas judíos, que es mayor que Moisés, que es el creador de todo. Y ahora en este capítulo 9 les va a demostrar que si ellos querían volver al antiguo santuario, que era el tabernáculo que tenían en el desierto, que luego fue el templo que edificó Salomón, y luego el templo que completó el rey Herodes, que va a ser destruido 1 o 2 años después de esta carta, el primer punto es, el santuario del antiguo pacto era inferior y estaba administrado por personas humanas. Aarón era de la familia de Leví y Dios le entregó el sacerdocio de ese templo. Y eso vamos a ver en 10 versículos. Y el segundo punto que va a desarrollar del 11 al 28 es que este santuario del nuevo pacto, que es realmente superior porque es el cielo mismo, ese está administrado por el Señor Jesucristo. Así que haber confiado en Cristo era superior. Así que vamos a ver este desarrollo. Bueno, ¿en qué cosas era inferior? Bueno, primero estaba en la tierra. Dios le dijo a Moisés que este modelo que le había mostrado en el monte Sinaí era el que tenía que construir en la tierra. Ahora vamos a ver el dibujo de ese bosquejo que Dios le mostró y vamos a entenderlo mejor. En segundo lugar, era terrenal, pero era una sombra. Es decir, lo que estaba en el cielo era real y lo que estaba en la tierra era una réplica, un modelo. No era el verdadero. En tercer lugar, era inaccesible al pueblo. Toda la gente no podía ir a ese lugar. Solo podía entrar el sumo sacerdote, los sacerdotes que ayudaban, cuando tenían que trasladarlo los levitas, que eran de la misma familia de Leví. En cuarto lugar, era temporal. Dios les asegura que eso era por un tiempo determinado, que ellos no sabían cuánto era ese tiempo, pero era hasta que viniera el Señor Jesucristo. Y en quinto lugar, era insuficiente porque solo los animales, la sangre esa de los animales, solamente podía cubrir esos pecados, pero no los quitaba. La persona no era perfecta, no era apta para entrar al cielo. No tenía esperanza eterna, porque él podría volver a caer al otro día y tener otra vez que llevar un sacrificio. Entonces vamos a mirar los versículos. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ahí el verbo exe es una forma de decir tiene y tenía, porque todavía el templo estaba. El tabernáculo estaba dispuesto así. Ahora vamos a ver el dibujo. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Fíjense, cuando el pueblo sale de Egipto, va al desierto y Dios los establece de esa manera. En el centro donde dice tabernáculo, 22 metros 50 de ancho por 45 de largo, era el sector donde estaban estas cosas que vamos a ver ahora.
Alrededor estaba, del lado de la puerta, Moisés y Aarón, que eran directamente los hijos de Leví. De la parte al norte, al sur y al este estaba Merari, Coat y Gersón. Esos números, 7500, son los que estaban en el desierto. Esa era la cantidad de gente que salió de Egipto. Y ellos estaban en el primer sector de cuidado del tabernáculo. Y por fuera, de cada lado, ustedes van a ver 3 tribus, porque son las 12 tribus de Israel. Y ahí tienen los números que dice la cantidad de gente que había salido de Egipto. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Así estaban dispuestos en el desierto. Estamos hablando de un desierto como toda la Argentina, no estamos hablando de un lugar chiquito, ¿eh? Vamos a la siguiente figura. Miren, donde ven la flecha de aquel lado, había una cortina con unas columnas altas. Y de ahí hacia adentro, el primer dibujo es el altar de bronce. Ese altar de bronce tenía todos los días un sacrificio constante de animales. ¿Sí? Era de bronce, no era de oro. El siguiente lugar donde el sacerdote llegaba era la fuente. Ahí, después de haber puesto los animales, derramado la sangre y quemándose, se lavaba en ese lavacro y recién podía entrar al primer velo que está en la puerta, ¿ven? Que dice primer velo. Cuando entraba en ese lugar, que es otro rectángulo, encontrabas de aquel lado una mesa que se llama la mesa de los panes de la proposición, que era 12 pedazos de pan, se cree que podían ser circulares o alargados, no se sabe. Esos panes representaba cada uno una de las tribus de Israel. Y tenía que estar toda la semana allí y era cambiado al 7º día. Enfrente había un candelabro de 7 brazos, que es la menorá, la que vemos el símbolo de los judíos, que cuando Tito destruye el templo se dice que se la llevó y que figura en algunos murales, y hace unos años se decía que le devolvieron al Papa. El Papa, devolvió eso a los judíos. Los judíos están pensando en reedificar el templo. Solo hace falta que surja un líder que les permita tener paz con las naciones que están allí en Jerusalén, que son católicos, pero no hay problema con los católicos, el problema es con los árabes, que edificaron la mezquita en el lugar donde estaba el templo. Más atrás hay un altar del incienso. Ese altar del incienso tenía una mezcla de 4 elementos aromáticos que el sacerdote tenía que preparar y poner ahí todo el tiempo. Luego había otro velo, el segundo velo, en donde solamente estaba el arca del pacto. Era una caja de madera, de este tamaño aproximadamente, toda cubierta de oro, y adentro tenía ciertos elementos que le recordaba. Con una urna de oro, adentro tenía maná. El maná era el pan que comieron esos 40 años en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida. Estaban las tablas de la ley y estaba una vara, que era algo que usaba siempre un líder de la cabeza de una familia, de Aarón, que cuando unos primos se rebelan contra el liderazgo de Moisés y de Aarón, esa vara reverdece y echa fruto. Y esa vara quedó allí. Por supuesto que cuando Tito destruye el templo, en el año 70, nunca más se supo dónde están las cosas. Inclusive, algunos creen que el arca la tienen todavía los judíos que la encontraron en un subsuelo. Pero todo esto es información extra bíblica y no le podemos prestar tanta atención, pero sí a esto que es lo que está en la Biblia. En el siguiente gráfico, estos son los elementos que les decía. De abajo hacia arriba tienen un altar de bronce, un lavacro de bronce, que era donde se lavaban los sacerdotes después de matar los animales. Luego, si ustedes ven en el centro, ese es el altar del incienso, donde se echaba todo el tiempo elemento para aromatizar. Era una nube que estaba ahí. Como todo eso era de oro, el candelabro todo el tiempo generaba una luz importantísima.
De este lado está la menorá con los 7 brazos, del otro lado la mesa con los panes de la proposición y arriba el arca que yo les hablaba, que tenía una tapa arriba. Esa tapa tenía 2 querubines enfrentados con las alas, no se sabe si hacia los costados o hacia adelante, pero ahí era donde una vez al año, en la Pascua judía, se mataba un carnero y se colocaba allí la sangre. Esa era la sangre del día de la expiación. Después venía el Yom Kippur, que hoy se festeja todavía, que era el día del perdón, y así empezaba el año nuevo judío. Muy bien, con eso ya tenemos una idea de qué estamos hablando en el capítulo 9. Esto es todo historia. Vamos a seguir. Esto sería una maqueta, cómo estaría ubicado. Arriba tenía varias cubiertas. Acuérdense que esto era algo que se llevaba de un lado a otro. Y ahí ven un sumo sacerdote supuestamente echando algo de incienso en el altar de bronce. Pero así estaría dispuesto el lugar de adentro. Detrás de ese velo, solo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. Y ahora vamos a ver por qué el autor de la carta a los hebreos está explicando esto. Versículo 5 creo que sigue. 4. Dice, ese lugar donde estaba el arca tenía anteriormente dice, tenía un incensario de oro. Yo puse un signo de pregunta y otro de admiración porque en realidad eso no estaba detrás del segundo velo, estaba adelante. ¿Vieron el dibujo? Estaba adelante. Si volvés uno para atrás, fíjense que está delante del segundo velo. El primer velo era la puerta, el segundo velo era ese. Y ahí adelante está el altar de incienso. Ahora vamos a la siguiente y dice que tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Lo cierto es que pareciera que hay un error. Alguien dijo, de los estudiosos, dice, no, puede ser que el copista no conozca bien y lo haya cambiado de lugar. Pero hay 2 manuscritos del siglo IV que indican que en realidad esta frase, tenía un incensario de oro, pertenece al versículo 2. ¿Está bien? Así que esto es porque depende del manuscrito que se utilizó para hacer esta traducción. Pero lo cierto es que el altar del incienso estaba delante. ¿Está bien? Bueno, dice que en ese arca del pacto estaba una urna de oro que contenía el maná, lo que le comenté recién, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Esa palabra propiciatorio era toda el arca, la tapa del arca que era de oro, del mismo oro estaban hechos los querubines. Entonces, dice, de esas cosas no se puede ahora hablar en detalle. ¿Por qué no querés hablar en detalle? Porque lo que está tratando de mostrar es que este era un santuario terrenal, que era insuficiente para hacer a las personas perfectas para vivir eternamente con Dios. Esa es la idea. Seguimos. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente, es decir, en todo tiempo. Esa primera parte, donde estaba la mesa con los panes de la proposición, donde estaba la menorá, o sea, el candelabro, y el altar de incienso, todo el tiempo entraban. Claro, porque tenían que limpiar las despabiladeras donde ardía el aceite, que también era especial. Y los panes de la proposición había que cambiarlos semanalmente, pero el incienso había que echarlo mañana y tarde. Entonces ahí tenemos que entraban, por eso lo puse en griego, porque esto cuando lo tengamos que enseñar en algún seminario ya está establecido los tiempos verbales, para cumplir los oficios del culto. Es decir, esto era un culto que se repetía todos los días. Seguimos. Pero en la segunda parte, como dijimos hace rato, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre. A ese lugar no podía entrar la persona como entraríamos nosotros en cualquier lugar a charlar con Dios, andando en la calle, en el coche o en casa, o acostados. Ahí solo el sumo sacerdote tenía que ir con sangre. Pero dice lo siguiente, la
primera parte es que la ofrecía por sí mismo, porque eran personas como nosotros, pecadores, y por los pecados de ignorancia del pueblo. Así que esa sangre estaba mostrando que el que participaba era un pecador, pero también que lo hacía a favor del pueblo. Era un intercesor. Ahora, después nos vamos a dar cuenta que una vez que muere el Señor Jesucristo, no necesitamos ningún intermediario para hablar con Dios. Absolutamente ninguno. Y dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Esto sabemos que cuando muere el Señor Jesucristo, el velo del templo que Herodes reedificó junto con los judíos, se rasgó de arriba abajo y ya no tuvieron más templo. Y por eso el pueblo judío no va a tener otro templo hasta en el período de la tribulación, que es algo que puede pasar en cualquier momento. Muy bien, entonces esa parte ya la tenemos clara. El primer santuario era terrenal, era inferior, era ineficaz y solo entraban los sumos sacerdotes y los sacerdotes, pero no el pueblo. El pueblo estaba afuera siempre. Bueno, versículo 9, lo cual es símbolo, la palabra que usa el griego es una parábola, para el tiempo presente. Es decir, para el momento que el autor escribe, eso estaba todavía construido. Según el cual se presentan o se ofrecen ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Esta es una realidad. La religión es algo que alivia la conciencia, pero no te hace perfecto. No te genera una confianza en que Dios, a partir del momento en que recibís a Cristo, tenés seguridad de vida eterna. Pero la religión no te genera esa sensación. La religión te genera como que cada tanto necesito depender de hacer algo para que, bueno, Dios me acepte o mejoremos la relación. Versículo 10. ¿Por qué eso no servía? Porque consistía, o consiste en tiempo presente, utiliza el autor, solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, o sea, rozamientos de agua, y ordenanzas acerca de la carne, de lo físico, impuestas hasta el tiempo, y usa el término kairos, y eso quiere decir que en la Biblia tenemos kairos y cronos. Cronos es el tiempo cronológico, por ejemplo, el de nuestra edad. Sabemos cuándo nacemos y eso se va sumando todos los días. Pero el kairos son actividades con las cuales Dios va determinando algo especial. Y esa es la idea. Dios tiene un tiempo para reformar las cosas. Y con lo que justamente es decir, Dios tiene un plan con este mundo. No es que Dios se desentendió. En su plan hay un tiempo que van a ser reformadas las cosas. Eso era lo que estaban viviendo los lectores de la carta. Estaba habiendo cambios políticos. Están a 1 o 2 años probablemente de que Tito ingrese y destruya el templo, Jerusalén, todo. Ya debería haber pasado la batalla de Masada, que fue más al norte. Entonces, fíjense ustedes cuántas cosas nos da la historia para confirmar el texto bíblico. Bueno, vamos a la segunda parte, que es que ahora estos creyentes tienen un santuario que es superior y que lo administra no un sacerdote que lleva sangre por su propio pecado, sino uno que es perfecto, que es Jesucristo, que es Dios mismo en carne, el cual no tenía pecado. Que ya lo dijo en el capítulo 7, en el capítulo 8 y ahora lo vuelve a repetir. Vamos a ver las razones. Es un santuario real, existe, está en los cielos. No lo vemos, pero el que ellos tenían era una sombra, un modelo. Y este es real. En segundo lugar, este sí es eficaz para tratar con el pecado y cambiar la vida de las personas. Porque genera un cambio interior hacia afuera, no externo, que te obliga a la religiosidad. Es interior, es algo que surge por obra de Dios a través de la Biblia. En tercer lugar, es el cumplimiento de algo que es real, pero ya no es una sombra de las cosas venideras. Esto es el cumplimiento, esto es, digamos, es lo que completa el plan de Dios que empezó en el Antiguo Testamento, que sigue en el Nuevo
y que los lectores, a prácticamente 20 años que Cristo había sido crucificado, estaban entendiendo. Esto es definitivo, esto es real, esa es la idea. Y en cuarto lugar, porque este se basa en un único sacrificio, que es perfecto, que es final, donde ya las personas no tienen otra opción que o acepto este sacrificio, me lo apropio, o sigo con el sistema religioso. Esto era la propuesta para los lectores. Si ustedes vuelven hacia atrás, van a estar con la constante duda. Pero si siguen firmes, no hay duda. Esto es lo que Dios promete y esto es lo que la religión prometía. Bueno, vamos a mirar un poquito estos versículos. Vamos a leer rápido para que nos quede un poco claro. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los, fíjense, bienes venideros. Es decir, todo lo que hacía la religión hasta ese momento de los judíos era ajustar la relación con Dios por un tiempo. Pero ahora el Señor Jesucristo habla de todo lo que es venidero, de lo futuro, de lo que necesita el hombre para estar tranquilo en el futuro. Y este es Cristo. Entonces dice, el más amplio y más perfecto tabernáculo, que no es hecho de manos, no es de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Dice, entró una vez para siempre, y esa es la idea de la palabra griega, la frase que está allí, una vez y para siempre, no hace falta. La religión, ¿qué ha terminado proponiendo? Que cada vez que hacemos una ceremonia de algunas religiones, es otra vez matar a Cristo. Pero Cristo no puede morir más. Ya resucitó, se sentó a la diestra. Ya lo dijo en el capítulo 1 el autor de Hebreos. Ese contraste generaba algo importante en la vida de las personas. Entonces entró en el lugar santísimo habiendo obtenido ¿qué cosa? Eterna redención. La palabra en griego quiere decir que la sangre que él derramó compra a la persona, de manera que la muerte no es la separación eterna de Dios, sino un paso hacia la persona y la presencia de Dios por la eternidad. Este es el contraste que la Biblia presenta con las religiones. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, ese era un sacrificio que se hacía con una vaca alazana, que justamente los judíos hace años que vienen trabajando en Estados Unidos y en otros lugares del mundo para producir vacas rojas, sin un solo pelito blanco. El día que tengan esa vaca, en menos de 3 años de la edad de la vaca, tienen que hacer las cenizas para purificar el lugar donde está el templo y poder reedificar. Entonces dice que esa sangre, esas cenizas de la becerra rociadas a los inmundos. Seguimos. Tengo una consulta. Sí, aprovechamos. ¿Se perdió la genética de esa vaca alazana con el tiempo? Por eso no sé. En realidad, aparentemente era muy difícil que existiera con los años. Imaginemos que los judíos estuvieron muchísimos años separados de su tierra, dispersos por todo el mundo, y el sacerdocio se perdió prácticamente del sistema que ellos tenían. Se supone que en ese momento existían. Sí. Y ahora hay que generarlas. Y lo hacen con cambios genéticos, justamente tratando de que no aparezca un pelito blanco. Hacia unos años, unos 8 o 10 años atrás, habían en Estados Unidos armado algunas que los rabinos iban a revisarla y un pelito, 2 pelitos, 3 pelitos blancos ya la inhabilitaban para eso. Pero además, lo que pasa es que tenés que tener un acuerdo político que te permita reedificar el templo. Se dice que por la estructura que tiene, la mezquita de Omar, se puede reedificar el templo al lado, porque está colocado en una forma. Generalmente el templo nunca estaba hecho en el lugar más alto, sino un poco más abajo. Entonces eso hace que la mezquita esté más arriba en un costado y ellos puedan reedificar. Pero esto, hay muchos libros de periodistas judíos y no judíos que están escribiendo con respecto a lo que están buscando hacer. Hay una gran cantidad de descendientes de Cohen, que es un apellido de los levitas, y muchos chicos que viven en lugares donde es todo piso de madera
y donde les están enseñando todas las leyes. El pueblo de Israel está volviendo al hebreo bíblico con la intención de tener un gran grupo de sacerdotes y levitas para poder empezar la reedificación del templo, porque nadie puede tocar estos elementos. Y tienen fabricados todos los utensilios que se utilizaban en el templo. Así que bueno, ellos quieren reedificar, pero sabemos que eso no es el templo de Ezequiel, pero eso les va a permitir volver a tener identidad como nación para tener al judaísmo como religión. Entonces, lo que está haciendo el catolicismo en edificar un templo multicultural, de un lado para los hindúes, de otro lado para los árabes, de otro lado para los judíos, de otro lado para los protestantes, de otro lado para los católicos, de otro lado para otras religiones animistas, la idea es la unidad. Y eso es lo que va a necesitar el anticristo, unidad de pensamiento y de religión para poder luego elevarse por sobre eso y usar la religión como un elemento para él. Pero bueno, sabemos por lo que dice la Biblia que eso puede suceder en cualquier momento. Entonces dice, vamos al versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Fíjense que el contraste que está haciendo el autor para los lectores. Si esto servía bajo el antiguo pacto, que era terrenal, simbólico, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo, que es el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La relación ahora, dice, esta sangre permite servicio, permite comunión con Dios ininterrumpida. Así que por eso el Señor Jesucristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, y esto es interesante, la muerte de Cristo resolvió el problema de los que vivían bajo el pacto anterior, porque esa sangre en el propiciatorio solo era un recordatorio que cubría. Pero ahora el Señor Jesucristo quita eso y entonces dice remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Ahora dice los llamados, es decir, esas personas a las cuales Dios les habla con el evangelio que tiene que creer que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado, que resucitó conforme a las Escrituras. Si lo recibe como Salvador, tiene vida eterna. Esa persona, en la Biblia a veces aparece esta forma, llamado. ¿Por qué? Porque es el único que va a entender ese mensaje y va a querer recibir a Cristo. Y entonces esas personas reciban la promesa de herencia eterna. ¿Qué religión ofrece una herencia eterna en la presencia de Dios? Con seguridad, como lo hace la Escritura. No, con seguridad así no. Porque donde hay testamento, y yo acá tengo que aclarar que este versículo no está tan bien traducido, porque donde hay un pacto, quiere decir, porque la palabra testamento es la palabra diateque, pacto, acuerdo, convenio, es necesario que intervenga muerte para confirmar ese convenio. Y ahí la idea es como que si alguien hace un testamento se tiene que morir. No, el pacto en el pueblo judío era entre dos personas. ¿Y qué era lo que se mataba? Un animal para que con sangre se confirmara ese pacto. Ahora vamos a ver enseguida. El testamento, ese diateque, con la muerte se confirma, pero no es con la muerte del individuo, sino simplemente con la muerte de ese animal que confirma el pacto. Ahora vamos a ver enseguida. Pues no es válido, entre tanto, que el testador vive. Y eso genera confusión. Uno dice, ¿cómo es esto? De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Ven? Dios estaba vivo y el pueblo de Israel estaba vivo. En Éxodo 19. Y hubo que matar animales para confirmar que el pueblo quería vivir de acuerdo a las leyes de Dios. Y Dios estaba de acuerdo en bendecirlos si eran obedientes o en castigarlos si eran desobedientes. Bueno, ese es el concepto de la religión, que hoy perdura en muchos grupos. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo,
tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Ven que entonces no es que tiene que morirse el que hace el testamento. Hay que sacrificar un animal inocente para confirmar con esa sangre ese pacto. Eso lo vamos a ver después en otros pasajes que ustedes pueden leer. Y entonces, ¿qué dijo Moisés? Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, las figuras era el tabernáculo que vimos en el dibujo, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con un sacrificio mejor que eso. ¿Cuál es? La sangre de Cristo. Seguimos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. ¿Ven? Siempre está repitiendo el argumento, porque necesita que a estos lectores les quede claro que no pueden volver a practicar a la religión judía después que el Señor Jesucristo ha muerto hace menos de 20 años. Ellos estaban prácticamente ahí, 30 años prácticamente. Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hoy, el que ha recibido a Cristo como Salvador puede cometer pecados, pero no es que los comete y se rompe su relación con Dios y se va al infierno. No, es un hijo de Dios. Mantiene esa relación. Lo que se rompe es la comunicación, pero sigue siendo un hijo de Dios. Exactamente igual que un hijo en tu casa te rompe un jarrón y no dejó de ser tu hijo. Y dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote. Fíjense que el tiempo del verbo entra, está en presente, porque todavía estaba el tabernáculo, el templo, digamos, en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. O sea, el sacerdote que entraba no iba con la sangre propia, era de otro animal. De otra manera, dice el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, que es cuando está escribiendo el apóstol, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Es decir, ya ahora, una persona que recibe a Cristo como Salvador, no hay pecado entre Dios y él. Nada lo puede separar. Eternamente seguro. Vamos a ver. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, es decir, no importa la religión que tengas, después de tu muerte hay un juicio. Ahora contrasta con el Señor Jesucristo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Acá llama la atención que la Biblia habla de que la muerte de Cristo sirve para salvar a todo ser humano desde Adán hasta el último día, y acá dice llevar los pecados de muchos. Es como que queda limitado. Bueno, en realidad, 1 Timoteo 4:10 dice que Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Es decir que aquí se está hablando solo de ese grupo que cree, que ha creído ya, porque los lectores ya han creído. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, porque su primera venida tenía como objetivo morir por el pecador, para salvarlo. La segunda vez que lo veamos es para salvar a los que le esperan. Este era el tema de los autores o de los lectores. Necesitamos permanecer seguros de que Él va a venir a buscarnos. ¿Se entiende por qué el autor toma tanto tiempo en contrastar el antiguo pacto y el nuevo pacto? Así que ahí termina nuestra exposición de hoy. Vamos a hacer una conclusión. Primer punto, el antiguo pacto tenía un santuario con un culto que era insuficiente para asegurar el perdón de los pecados y la intercesión eterna de un sumo sacerdote, porque ese era mortal. Además, todo el culto era una sombra y estaba condicionada la bendición a la obediencia. Segundo punto, el antiguo pacto, como era condicional, fue reemplazado directamente por Dios. Y ese es un nuevo pacto incondicional. Dios, en este nuevo pacto, no está esperando que yo viva una religión, sino que yo tenga una relación. Recibir a Cristo como Salvador me genera la relación.
Tercero, este nuevo pacto asegura perdón de los pecados pasados, asegura la intercesión permanente del sumo sacerdote, Jesucristo, y asegura que vendrá a llevarnos a su presencia por la eternidad. El Antiguo Testamento no perdonaba los pecados pasados, solo los cubría. Pero el que recibe a Cristo tiene perdón de pecado pasado, presente y futuro. Por eso está la seguridad de que va a venir a buscarnos. Un poquito largo, pero esto es lo que teníamos que ver hoy.